A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Podríamos decir con el doctor Diego Ordóñez que se puede hablar de todo, de la dinámica de los últimos días, donde la política, los acontecimientos, las declaraciones, el va y viene, la parte judicial, la vicepresidencia de la República. ¿Cuál sería el punto de partida, Diego? Bienvenido. Freddy, muchas gracias. Bueno, hay tantos, ¿no? Hay tantos. Uno que parece que es prioritario es el que tiene que ver con la solución de los problemas políticos, ¿no? Con el romper esa camisa de fuerza que Correa dejó, no solo para el resto del país, ¿no? Sino para el mismo Moreno, y que al parecer Moreno pues ha decidido que la quiere romper, ¿no? Claro, y qué gran punto para iniciar esto. Es decir, primero se resuelve lo político. Yo creo que es fundamental hacerlo, ¿no? Ya. Porque yo sostengo algo, ¿no? El principal problema económico del Ecuador es político. Ajá. La economía normalmente ha sufrido crisis por malas decisiones políticas, por elementos políticos que interfieren en la decisión de inversión, por torceduras ideológicas, por necedades ideológicas, que han forzado a que el Ecuador tome medidas que han sido contraproducentes en términos del crecimiento, en términos del aumento del empleo. Yo creo que muchos inversionistas, por ejemplo, van a sentir alguna tranquilidad sin el temor de que 4 años más tarde se vuelva a reproducir el proyecto o el experimento de Correa nuevamente en el gobierno, o la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Porque siempre está sujeto eso a la coyuntura electoral, a que gane elecciones, pero de alguna manera quienes hacen inversión, quienes toman decisiones de largo plazo, porque una inversión no es para un año, para 2 años, para claro que sí. 10, 15 años, perfilan un poco cuál va a ser el escenario político. Y en estos 10 años de correísmo el escenario político fue muy malo para la inversión. Entonces creo yo que, fíjate, una decisión que es política, sin duda va a tener una incidencia en cuanto a la decisión de inversión, y eso implicará un efecto en el tema económico. Cuando tú dices experimento, quiere decir que fue un asunto de continuidad, experimento. No dejaron de experimentar. ¿O fue un plan preconcebido? Bueno, yo creo que esto, sin duda había una intención, ¿no? Quienes en el 2007 nos opusimos desde el inicio a esta franquicia chavista, porque la advertimos y la identificamos en esos términos, sabíamos que había una intención de apropiarse de todo el poder. Correcto. En esa línea fue los sucesivos golpes de Estado, ¿no? Yo estaba hace poco terminado de redactar una columna y precisamente reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre el golpe del Estado del Congreso. Porque fíjate que ahora han surgido, a propósito de la expatriación de Correa y la imprevista traición de Moreno, entre comillas. Desde el punto de vista de ellos. Desde el punto de vista de ellos. Claro. Salen pues los cómplices originales del correísmo, ¿no? Clarísimo. A hablar del espíritu de Montecristi. Sí. Entonces yo digo, no es un espíritu, es un fantasma. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no? Acosta y muchos otros dirigentes que ahora dicen que hay que recuperar lo que fue en su génesis la revolución, acompañaron a Correa en unos sucesivos golpes de Estado, ¿no? Se apropiaron de la capacidad legislativa, eliminaron el Congreso, a la fuerza se tomaron el Tribunal Constitucional y luego a la fuerza le convirtieron en la Corte Cervecera. Se tomaron el Tribunal Electoral de esa época. Sortearon los jueces y votaron 21 jueces y se apoderaron de la Corte. Y después instalaron un congresillo, llamaron ellos, ¿no? Así fue. Bueno, todo esto era, ¿para qué? Para consolidar un modelo autoritario, y en base a ese modelo autoritario es que Correa se hizo
lo que se hizo. Ahora están arrepentidos porque no se dieron cuenta que le dieron el arma cargada a la persona equivocada. Claro que sí, claro que sí. A propósito de lo económico, acabo de ver en alguna cuenta de redes sociales que los abogados en Nueva York consiguen un fallo de admisión sobre los bonos 2030. Los famosos bonos de los pativideos que denunciamos, y debo decirlo, pues porque tampoco hay que callarlo. El día 11 de febrero del año 2007, una entrevista con Jorge Ortiz, yo denuncio el tema de los bonos. Y claro, a esos bonos, y perdón que me alargue un poquito, a esos bonos los declararon ilegítimos, Claro. pero los recompraron. Bonos que cayeron a costar 10 centavos de dólares, los recompraron y de inmediato el costo en el mercado era de algo así como el 36%. Los aseguradores de los tenedores de deuda fueron los que hicieron la gran fiesta. ¿Qué opinión tienes sobre ese tema, Diego? Bueno, en el último año, en los últimos 2 años, cuando se les acabó la plata del petróleo, empezaron a buscar en financiamiento. ¿Y a qué tasas el Ecuador se estaba endeudando? Mientras Paraguay, ¿no? Bolivia, digamos, que no son las economías con mejor desempeño en América Latina, conseguían tasas entre el 4 y 4,5%. Correa lograba colocar bonos del Ecuador a tasas del 9,5, 10,5, ¿Cómo no? 10,75%. Porque el mercado internacional empezó a tomarnos, al Ecuador me refiero, Absolutamente. ¿no? Cuentas y de esa viveza, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era que iban a hacer todas estas manipulaciones en el mercado, que de hecho las hicieron, ¿no? Patiño siendo ministro de Economía, ¿no? Hacían sentir que no se iban a pagar, no se iban a redimir Así es. los bonos. Entonces, como no se iban a redimir, bajaban, Así pero es. los tenedores ¿Sabían? compraban seguros. Por supuesto. Compraban seguros. Y ahí hay una reunión entre algunas personas. Los de Abadi, Sí. Patiño, filmaba Quinto Pazmiño. Y decían, hay que comprar seguros de crédito. Entonces, crearon esas condiciones para que los aseguradores de crédito hagan dinero. Y luego, ¿no? Con estos chanchullos de tramposos, ¿no? Dijeron, vamos a recomprar la deuda a precio de huevo. Y de hecho lo hicieron. Y claro, muchos ecuatorianos pensaron que eso era un gran logro y un gran éxito de la habilidad financiera de Correa. Bueno, al final del día terminamos pagando la cuenta, Pero por porque supuesto. nos cobran más altas tasas de interés, porque somos un país en el cual no se confía. Y cuando no hay confianza, nos ponen intereses a tasas de chulquero. Eso pasó con Correa, ¿no? Absolutamente, pero además de ese tramo de los bonos 2030, hubo una gran cantidad de gente que no cayó en la trampa. Y dijo, no, yo me aguanto con los papeles. Y ahora ellos van a demandar y van a cobrar mucho dinero. Pero alguien tiene que responder. Pero hoy hace pocas horas ha dicho el presidente de la República que Correa intencionalmente manejó la economía, especialmente en el capítulo deuda, como para dejarle a él un problema capaz de convertirse en su opositor. Esa es una acusación. Y si es una acusación tendrá sustento. Y si tienen sustento, han cometido un delito. ¿Qué opinas? En el gobierno de Correa se proyectaron 8 centrales hidroeléctricas. Con 8 centrales hidroeléctricas, el Ecuador tendría satisfecha su demanda, dicen los especialistas, por 10 años hacia adelante. Claro, Correa decía incluso que se podría exportar. Ya, pero bueno, exportar, eso es porque eso es una sandez, ¿no? Pero lo decía. Lo decía, claro. Ya. ¿Por qué adelantamos tanto la oferta de energía frente a una demanda futura? Porque querían hacer obras. Claro. ¿Y qué dirán los mal pensados? Porque cuando tú tienes una demanda proyectada, ¿no es cierto? Tú vas satisfaciendo paulatinamente. Sí, por supuesto. Entonces uno dice, bueno, voy generando un esquema de deuda paulatino, pues que me permite ir construyendo para yo pueda ir recuperando la inversión, amortizando la inversión, ¿no? De lo que hago. Hicieron 8 hidroeléctricas, con el detalle de que todos los ecuatorianos que nos escuchan se van a dar cuenta, cuando lean la planilla de consumo, que la luz no ha bajado pues, de precio, porque debía haber bajado. ¿Por qué hicieron esto? ¿Y de qué forma lo hicieron? Con deuda. Moreno decía esto en su anterior rueda de prensa.
incrementaron significativamente el saldo de deuda para mostrar una obra inmensa. Sí, y lo viene insistiendo. Para que aquellos que han sido calificados como ovejunos digan, pero tenemos carreteras, Claro, pero tenemos carreteras. claro que sí. A costa de deuda, de haber llevado al país de haber tenido 12.000 millones de dólares de saldo de deuda al inicio del gobierno de Correa, haberla quintuplicado, haberlo quintuplicado. Y uno dice, bueno, en economía personal, ¿no? Si uno se endeuda tanto, ¿no? Tú mejoras, pues, con el nivel de vida mejora. En el caso del Ecuador, ¿no? Los indicadores, y digamos uno que es, yo diría, la prueba ácida de cualquier problema económico, la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo es igual a aquella que Correa recibió cuando empezó el gobierno en 2007. Es decir, 60.000 millones de deuda, ¿no? Digamos que incluido dentro de los 300.000 millones de ingresos que manejó el gobierno de Correa durante estos 10 años, no significó que los ecuatorianos pudieron encontrar más empleo que aquellos que pudieron encontrar en el 2007, al inicio del gobierno. Y esto me parece que es un desastre en términos de lo que se llama, de lo que la izquierda habla de la justicia social, ¿no? Porque la izquierda cree que la justicia social es quitar a los ricos para dar a los pobres o sacar subsidios para, en vez de generar empleo, satisfacer las necesidades con subsidios, bono de la pobreza, bono de la vivienda. Claro. La mejor forma de crear justicia social es creando empleo. Por supuesto, pero ellos creen que por decreto pueden crear instituciones y el Estado tiene que generar empleo por esa vía. Y así fue que las cifras dicen que la pobreza se redujo, no porque generó Con empleo, esos insumos, con esa información. Porque, ¿cómo se reduce la pobreza? Pues bajando la tasa de empleo y la tasa de subempleo, pues. Por supuesto. Ahí bájala. Lo otro es pura propaganda o puro subsidio, ¿no? Puro pañito de agua tibia, pura curita a una enfermedad grave. Claro, un paño de agua fría para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura. Sí. Es todo. Entonces, todo esto, ¿no? Claro, todo esto, yo creo, ¿no? Que pues, haciendo un ejercicio de realidad, Moreno ha ido entendiendo que no puede sostenerse. Pues el país ya no sostiene ese modelo. Y empieza a proponer cambios, ¿no? A ver, si eso nos muestra el presidente Moreno, que se va dando cuenta de eso. ¿Cuál es el equipo? Porque el equipo económico que tiene no creo que le esté diciendo eso. Ellos deben decirle otra cosa. Se supone, al menos, si vemos al señor Rivera, por ejemplo, no existe. Entonces, ¿quién, de dónde, de mutuo propio, de dónde sale esa información que nos presenta el presidente y nos hace hasta tranquilizarnos, si se quiere? Bueno, porque me parece a mí que lo primero que ha logrado es que estas personas, por ejemplo Rivera que tú mencionas, o el mismo ministro de Economía de la Torre, que fue asesor del Banco Central, que ha sido tan dadivoso, ¿no? Con el dinero de la Reserva de Libre Disposición, parece que ya reorientaron sus lealtades, pues, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Porque bueno, eso uno puede buscar muchas explicaciones, ¿no? Desde falta de consistencia personal hasta necesidad del trabajo, ¿no? Cualquier razón puede haber. Lo cierto es que durante el gobierno de Correa, Rivera era uno de los más firmes defensores de la política de endeudamiento. Claro. ¿No? Y además negaban, ¿no? el hecho de que se ha superado el límite legal de deuda pública. Y manipularon las cifras. Reformaron la ley. Y además fueron a una tricuñuela burocrática de la burocracia internacional para diferenciar deuda consolidada de deuda total. ¿Cómo no? Esas son triquiñuelas, ¿no? No, pues hasta son llegar a eso, ¿no? Hasta llegar a eso de que deberle a la mujer no es deuda. Lo que uno debe, pues. Así es. Le llame como le llame pasivo de corto plazo. Con el nombre que le ponga. La que es deuda, punto. Y la deuda, esto es lo que el Estado ecuatoriano tiene que pagar, son 60.000, digamos que aproximadamente 60.000 millones de deuda. Con la gente que gobernó con Correa, es la gente que dice ahora esta información. Lo cual creo yo que paradójicamente hace más creíbles las cifras. Claro. Es una paradoja, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero hace más creíble. Sí, antes estaban mintiendo. Antes estaban metidos en la agenda de propaganda de los Alvarado, ¿no? para hacernos tragar a los ecuatorianos rueda de molino.
¿no? Pero bueno, ahora, ¿no? Evidentemente, han tenido que reflejar la realidad de las cifras. Lo molestoso de todo esto, Freddy, es que, no obstante esto, el presidente Moreno, cuando me envía el presupuesto a análisis y aprobación de la Asamblea, manda con un saldo de 27 mil millones de deuda. Es decir, reproduce el mismo concepto de Correa en el presupuesto del Estado, diciendo que la deuda es de 27 mil. Y el resto le maquillan de otra forma. Claro, él ha anunciado que el 10 de octubre va a ser un pronunciamiento definitivo respecto al tema deuda, presupuesto, etcétera, y nuevamente la mesa servida. ¿Será que habrán algunos insumos nuevos que nos exhibirá? Bueno, Moreno ha anunciado, ¿no? Bueno, de hecho, el ministro de Economía también, ¿no? Y lo cual es importante resaltar porque todos ellos fueron, yo diría, apologistas, ¿no? De esta decisión de Correa de alejarse de estos organismos internacionales. Y ahora han tenido que volver a ver al Fondo Monetario. Solo una cosa, a propósito, alejarse. No, pues además los indició de tales, cuales, etcétera. Iba a salir aquí, ¿no? Simulaba y fingía que los votaba, etcétera. ¿No fue parte de una manipulación? Capaz de medio pelearse con ellos y de pronto irse a los chinos, que le ofrecían deuda. Y quién sabe si concertada a intereses tan impresionantes. Se podría pensar en una perversidad así. No, yo no creo que es así, ¿no? ¿Por qué los contratos de deuda con China y de preventa de petróleo eran secretos? Ya, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay gente que dice, ¿no?, que en esos contratos se establecían comisiones de gestión. A eso me refería. Sí, con el Fondo Monetario no hay comisiones de gestión. No hay comisiones, y más bien hay una auditoría permanente. ¿Por qué no necesitaron, al inicio del gobierno, por qué no necesitó de ningún financista? Cosa que el Ecuador sí necesitó en el pasado, ¿no? Claro. Es porque no había un petróleo de $100. Pues, así ¿no? es. Eso es así de sencillo. Lo que pasa es que en esta forma tan, yo diría, interesada en la que que el correísmo ha escrito la historia de estos 10 años y la historia previa, es que antes los gobiernos neoliberales tenían que ir a buscar plata al Fondo Monetario. Claro que necesitaban financiamiento porque no había plata. Claro, pues. por supuesto. Cuando Correa llega al gobierno, pues ahí había el corno de la abundancia y entonces pudo darse el lujo de hacerles feos al fondo. Y además se recibieron los ahorros, los fondos acumulados, que no era un montón, pero bueno, era bastante más que aquello que los gobiernos previos habían tenido. Y luego ir a endeudar al Ecuador, ¿no? A endeudar al Ecuador en tasas tan onerosas, ¿no? A tasas de chulquero, pues, ¿no? Sí. Este es el resultado de estos 10 años. Bueno, me parece a mí importante además en estos términos y hay que seguir haciendo este tipo de análisis para crear una corriente de opinión pública que le convenza al presidente Moreno que está por el camino acertado si es que ha decidido voltear sus ojos nuevamente a los organismos multilaterales de crédito. Definitivamente. ¿Por qué? Freddy, tú tienes, y Moreno lo denuncia y es evidente, tiene que pagar alrededor de 10 mil millones de dólares en amortizaciones y en intereses. O sea, el problema no es solo la deuda, el monto de la deuda, el servicio. Exacto. Y ahí está el problema. 10 mil millones de dólares, ¿no? Es la totalidad de la nómina de la burocracia. Suma mucho más que lo que se paga por salud, por educación y seguridad social. Es decir, el monto de lo que Correa le dejó hipotecado al Ecuador, ¿no?, destruye toda esa farsa, ese discurso mentiroso de primero la vida y después el capital. Porque hay que pagar esas deudas. Claro. Bueno, la manera en la que se puede alivianar ese enorme peso sobre el presupuesto es que el presidente y su equipo económico logren lo que se llama reperfilar la deuda. Esto es, tomar deuda. O sea, tomar y recomprar. Tomar para pagar deuda cara. Correcto. Y refinanciar a largos plazos a tasas más bajas, pues, para que no tengamos que pagar 10 mil millones. Funcionarios internacionales hablan de que se podía hacer ahorros de alrededor de 4 mil millones en cuanto al costo de esa deuda, ¿no?, haciendo estas operaciones. Pero ¿qué necesita hacer el Ecuador? Pues generar condiciones de credibilidad, pues. Absolutamente, un discurso amigable. Porque tenemos un discurso terrible. Y tomar medidas internas. Así es. Sobre la situación política. Porque donde hay
o donde se establece o donde uno advierte la primera causa de incredulidad en la inestabilidad política. Absolutamente. Yo no quiero desaprovechar tu presencia por tu experiencia, primero en el ámbito académico como abogado, como un gran político con gran experiencia. ¿Tú recuerdas esa imagen de los asambleístas cuando el contralor dijo que iba a auditar la deuda y que además iba a auditar la gestión? Parece que unos y otros no estaban muy claros de que en la enmienda constitucional le quitaron a la Contraloría esa competencia. ¿Cómo quitaron a la Contraloría la mesa 10 de Montecristi? De esa que tú dijiste, ¿cuál fue el adjetivo que usaste de lo de Montecristi? Que era una especie de sueño, un fantasma, ¿no? Le quitaron la competencia de prevenir, pues, con el informe previo. A ver, cuando el Contralor Celi dice voy a auditar la deuda, todos fueron como a poner las manos, ¿no? Esto que no se vea. Si hoy ha dicho el presidente, hace pocas horas ha dicho el presidente, que le dejaron a propósito enredada la economía, creo que la auditoría de la deuda es indispensable. Lo que además refleja, ¿no?, esta deshonestidad intelectual que ha caracterizado a el correísmo. Cuando Correa asume el gobierno, él hace una auditoría de deuda. La deshonestidad no es un resultado de la honestidad, es decir, que tiene que haberlo primero. No, me refiero a que O siempre per se. per se no son torcidos, ¿no? Ya, perfecto. No, yo para entender mejor. Es gente que es capaz de decir algo un día y exactamente lo contrario al día siguiente sin sonrojarse, sin despeinarse. Pero están acudiendo a los organismos internacionales por el tema, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema Glass, Diego Ordóñez. Eso es impresionante. Ya, Sí. pero no te interrumpo, sigue, por favor. Cuando Correa asume el gobierno, él contrata a un señor que tenía un largo, Un prontuario, en Argentina, el señor Olmos, para auditar la deuda. Así fue, pues. Ya. Y entonces dijo, ¿no?, que en el Ecuador se había, les llamó vendepatrias, ¿no?, ¿Cómo los traidores a la patria. Es un discurso. E hizo desfilar a muchos expresidentes. El presidente Hurtado, el presidente Sixto Durán Ballén, fueron a la fiscalía convocados por el doctor Pesantes. Presidente Borja, Presidente Borja. Gustavo Noboa, Sixto Durán, Osvaldo Hurtado, Sí, varios ministros de finanzas, Sí, señor. varios subsecretarios. Eso no quedó en nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos tomaban deuda, primero en forma transparente, pues, porque no habían contratos secretos. No, todo era público. ¿Ya? Y las tasas de interés dependían del momento, ¿no? Comparativamente eran iguales a aquellas en las cuales se endeudaba el resto de América Latina. resto. Ya. Corrígeme, hubo una etapa incluso donde el Congreso analizaba el endeudamiento y autorizaba el endeudamiento, por favor. Pero cuando dicen vamos a auditar la deuda de Correa, entonces Sí. todas las viudas salen a hacer una muralla y decir esto es intocable. Además, diciendo que ya fue auditada por el corrupto por lo que acababan de Poli, el que acababan de censurar. se acababa de escapar. Sí. Y dicen, él ya auditó la deuda. Sí. Bueno, ¿por qué es importante auditar la deuda? Y en eso Es importante. No importa el que le hayan retirado Correcto, la capacidad a la Contraloría de auditar la gestión. correcto. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley prohíbe que el endeudamiento financie gasto corriente, ¿no? Y hay la presunción de que muchísimo del endeudamiento tomado por el gobierno ecuatoriano fue a gasto corriente. Solo debería ir a gasto de inversión. A inversión, pues. Y esto no es gestión. Simplemente es saber si hubo o no peculado. ¿Por qué? ¿Y qué delito Porque si cometerían? destinaron a un fin distinto, Exactamente. hay peculado. Hay peculado. Hay peculado. Pero claro, porque se usa el dinero a un fin diferente, pues. Y si ya determina eso la Contraloría, está... No, la Contraloría dice que no, pues. No es que el Poli dice la... No, pues, pero me refiero a Pablo Celi, pues. Ah, claro, pues. Si ya determina eso, está a un paso de la presunción De peculado. de responsabilidad penal, Claro. de peculado, lo cual, pues, Del mismo expresidente y de su no de Correa, pues. de sus ministros, Y ¿no? de su equipo. Pero lógico. Y de Por su eso equipo. es que sale la valla de viudas, pues, a decir que no hay que topar, Claro. que no hay que topar esto, ¿no? Eso. Pero es además paradójico, ¿no? Yo veía hace poco un video
malditos videos, ¿no? Malditas sí, celulares y todo. deben odiarlos. Deben odiar. ¿Dónde Correa Sí. hace una presentación y le dice pues a Polid, ¿no? Le dice, tenemos que agradecer a nuestro contralor, ¿no? Era de él, claro. Dice, era de él, ¿no? Dice, por su extraordinario trabajo, su extraordinario desempeño, y además porque a pesar de que hace glosas, es tan simpático, es tan buena gente. Caramba, Bueno, malditos videos, Correa. y después hacen drama diciendo que este mal Consejo de Participación Ciudadana le nombra a Polid, pues, ¿no? Yo les dije, les advertí que Diego Ordóñez, con él se puede hablar de muchos temas. Yo te agradezco infinitamente por esta posibilidad de que la ciudadanía se entere. Diego, Freddy, bienvenido siempre. Gracias. Muchas gracias, un gusto. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.